Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes en esta hora a surfear por los Salmos. En el programa anterior hemos comenzado con el Salmo 20, un salmo también compuesto, o mejor dicho, inspirado por Dios a David, en el cual David comienza, es como que le hablase a una tercera persona acerca de Dios. Y dice, en el versículo 4 en adelante dice, te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Es una expresión hecha oración, en la cual Dios, o mejor dicho David, deseaba que esa persona, Dios le dé el deseo de su corazón. En el tercera de Juan, el apóstol Juan dice, amado, es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Evidentemente no es malo el deseo que los deseos del corazón de una persona sean prosperados. Lo que pasa que hay algo muy importante. Dios no prospera todos los deseos del corazón. Recordemos que del corazón del hombre es donde salen, Jesucristo lo enseñó, donde salen los homicidios, los pleitos, las contiendas, todo lo malo sale del corazón del hombre. Por lo tanto, es muy importante que entendamos, porque hay gente que dice, bueno, como lo deseo fervientemente y lo deseo de todo mi corazón, Dios me lo va a responder. Juan también, pero en el Evangelio Juan dice que todo lo que pedimos al Padre, y después aclara que siempre que sea su voluntad, estando en su voluntad, Dios lo haría. Por lo tanto, es importante desdoblar, discernir, diferenciar que hay cosas en el deseo del corazón que no agradan a Dios y que Dios no va a contestar, no está de su agrado, no es su voluntad. Hay cosas que no son su voluntad directamente y otras que si bien no son malas, pero no son del agrado de Dios para cada uno de nosotros, porque Dios sabe qué es lo que nos puede hacer daño. Y hay cosas que tal vez no estamos ni maduros ni capaces de asimilar y que por lo tanto Dios no nos la da precisamente por eso, porque no somos ni maduros ni capaces de asimilarlo. Entonces, de hecho, en el libro de Hebreos habla de que les tenemos que dar leche, hablando de leche espiritual, y no viandas, porque no erais capaces, y ni aún ahora sois capaces. El desarrollo de la vida espiritual, el crecimiento espiritual, en ese desarrollo hay momentos donde somos capaces y hay cosas que nos hacen bien y otras que en ese momento no, y quizás más adelante sí. Entonces Dios, cuando habla de que, o permite de que se haga esta oración, que el Señor te dé lo que hay en tu corazón, esto es siempre y cuando se cumpla lo que decía en tercera Juan, amado, es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como es prosperada tu alma. Significa de la misma manera, en la proporción en que es prosperada tu alma.
Un alma prosperada no es un alma ni vengativa, ni que quiere para sí mismo. Un alma prosperada es un alma que aprendió a perdonar, que no tiene ambiciones desmedidas, que no tiene un deseo de venganza, que no tiene un deseo mal hacia el prójimo. Un alma prosperada es el alma de una persona, de un hijo de Dios, que ha sido tratado por Dios. Entonces, cuando tú tienes esa alma, Dios no va a conceder peticiones inadecuadas, pero cuando tú tienes esa alma, no tendrás peticiones inadecuadas. Y para que te des cuenta, hay un versículo donde el Señor dice en su palabra: pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Está hablando de egoísmo y carnalidad, deseos vanos, egoísmo y vanidad juntos. Entonces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos con un mal corazón, por egoísmo y vanidad. Y por eso dice: pedís y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Qué importante que es darnos cuenta. Cuando tenemos un corazón de estas características, por mucho que pidamos, y aquí voy a extenderme un pelín más, por mucho que pidamos, por mucho que ofrendemos y que demos, por muchos pactos que querramos hacer o lo que sea, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque tienes egoísmo y vanidad en tu corazón. Y Dios no va a mezclarse con esos corazones. Dios es santo y no va a mezclarse con esas actitudes de corazón. Sin embargo, cuando tenemos un corazón purificado por Dios, un corazón humilde delante de Dios, y que lo que pedimos, lo pedimos por nuestras necesidades, pero lo pedimos también para el prójimo, para la obra de Dios. Lo pedimos que tenemos nuestro corazón con otros parámetros, con otros conceptos. Es cuando dice Juan, 3 Juan, así como prospera tu alma, un alma próspera. Es un alma que no está arraigada a cosas terrenales, sino cuyo tesoro está no en las cosas terrenales donde el orín y la polilla las corrompen, sino que su tesoro está en el cielo. Ese es el corazón al cual Dios comienza a contestarle las oraciones conforme al deseo, un deseo purificado por el Señor. Santo, Santo, Él
Y continuamos con el Salmo 20. Y ahora vamos a ver el versículo 5, que dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Sigue hablando a alguien acerca de Dios, como si fuese una oración a Dios. Y dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación. David hablaba de alegrarse de la salvación de otros, alegrarse de la salvación del prójimo. Podemos alegrarnos de muchas cosas, pero ¿cómo es? La Biblia dice que debemos llorar con el que llora, y es una realidad. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, lloramos con el que llora para consolarlo, porque tenemos lo que se llama empatía, o sea, sentimos lo que siente nuestro prójimo en su dolor, quizás no al 100%, pero en un porcentaje. Entonces lloramos con el que llora para consolarlo, para animarlo. Y lloramos delante de Dios en oración y en intercesión. Hay mucha gente que a veces me pregunta acerca de eso. Yo le digo, ¿qué sucedería si el enfermo, en vez de ser tu prójimo, sería tu hijo? ¿A qué llorarías delante de Dios? Como David lloró por su hijo cuando estaba gravemente enfermo delante de Dios. Como Jesús lloró delante de la tumba de su amigo Lázaro. Llorar delante de Dios por nosotros o por los más allegados a nosotros es fácil. Y una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es llorar delante de Dios por el prójimo, por aquel que no le conoce, por aquel que sufre, por aquel que se pierde. Y alegrarnos con el éxito del prójimo. En el bloque anterior hablábamos de tener un corazón puro, y una de las cosas del corazón puro es cuando no tienes envidia. Significa esto que no estás envidiando el avance en la prosperidad. La prosperidad no es solamente económica, sino la prosperidad es avanzar en todas las áreas de la vida. Y no estás envidiando el avance de la bendición del prójimo, sino que al contrario, te alegras con ellos, te gozas, lloras con el que llora, pero ríes con el que ríe, con aquel que avanza, con aquel que Dios lo levanta, con aquel que Dios lo exalta. Si no hacemos eso, de gozarnos con el que se goza, podemos caer en la tentación de Caín. Cuando Dios exaltó la ofrenda de su hermano Abel, Caín dice que demudó su rostro, cambió su rostro, se pudo notar visiblemente que no estaba a gusto con la decisión y que la envidia corroyó su alma de tal manera que mató a su hermano. Eso está a la puerta del corazón de cada uno, que cuando vemos avanzar y progresar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, sea más cercano o más lejano, no nos alegramos con él. Yo sé que muchas veces podemos pasar en el corazón que decimos, ¿y Señor? ¿Y yo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Por qué no yo? Mira, son cuestiones que le competen a Dios. Dios es el que abre puertas cuando quiere y que cierra puertas. Cuando Él cierra nadie abre, pero cuando abre nadie cierra. Pero hay cosas que también, si somos sinceros delante de Dios
y oramos, Señor, ¿por qué? ¿Qué hay en mí? No, ¿por qué el otro sí y yo no? ¿Qué hay en mí? Señor, hay algo en mí que a ti no te agrada. Caín, en vez de preguntar, Dios, ¿por qué no te agradó mi ofrenda? ¿Qué hubo de malo en ella? Para mejorar, para cambiar con humildad. No, decidió matar a su hermano. Decidió envidiarlo y eso lo llevó a matarlo, al primer homicidio en la tierra. Cuando vemos la prosperidad de nuestro hermano, tenemos que alegrarnos, gozarnos. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, nos alegraremos en tu bendición. Nos alegramos cuando Dios te levanta, nos alegramos cuando Dios hace prosperar tus caminos, nos alegramos cuando Dios te da bendición en abundancia. Nos alegramos porque lloramos con el que llora, pero reímos con el que ríe también. Y sigue diciendo, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Alzar pendón es un tipo de bandera que se alzaba, manifestando, porque las banderas se alzaban con el escudo o con digamos, cada rey y cada señor tenía su bandera, su pendón típico, peculiar, particular. Entonces alzaban pendón en el nombre de nuestro Dios. O sea que glorificaban a Dios. Alzar bandera es darle gloria a Dios. Lloro con el que llora, pero me río con el que ríe y con el que es bendecido. Y me gozo en Dios y alabo al Señor, glorifico, exalto al Señor por lo que hace en la vida de mi prójimo, por lo que hace en la vida de mi consiervo, por lo que hace en la vida de mi hermano, sin dejar de orar por lo mío, pero sin un corazón egoísta ni envidioso. Le doy gracias a Dios, sin crítica, sin contienda. Le doy gracias a Dios por lo que hace con mi prójimo. Y y termina este versículo con la frase, conceda a Jehová todas tus peticiones. Comenzamos el programa con la oración, te dé conforme al deseo de tu corazón. Y aquí dice, conceda a Jehová tus peticiones. Empieza y termina con esa frase. Cuando Dios encuentra a alguien que es capaz de llorar con el que llora y reír con el que ríe, sin envidia, sin contienda, sin un corazón endurecido, sin el espíritu de Caín, es más factible que Dios comience a conceder las peticiones de ese corazón. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse es disfrutar. Disfruta del Señor. Disfruta de la obra que hace Dios en ti y en otros. Disfruta. Aprendamos a disfrutar de cómo Dios es bueno y hace misericordias a otros. Y cuando aprendamos a gozarnos y a disfrutar de eso, comenzará a conceder las peticiones de nuestro corazón.